Sí, creo que el Señor fue muy bueno conmigo en no dejarme en una fe superficial, sino en darme una fe genuina, salvífica. Y creo que la diferencia está en la convicción de pecado. Yo tuve un cambio de iglesia, de religión, si se quiere. Empecé a ir a una iglesia cristiana donde, bueno, se oraba, leía la Biblia y participaba. Me empecé a involucrar en diferentes actividades y servir, ¿verdad? Pero realmente yo no amaba al Señor, mi corazón estaba lejos de Él. Yo vivía para mi honra y gloria. Y a veces la gente confunde en ser civilizado y en ser santo. Entonces, como no matás a nadie y por ahí no tenés, no sé, vicios y adicciones y sos una persona civilizada, entonces pasás como cristiano. Y la realidad es que mi corazón estaba bien lejos del Señor. Fue un momento puntual que Dios me dio esa convicción de pecado, donde me sentí sucio, donde me sentí que yo no podía llamarme cristiano, que yo no lo seguía, que yo no amaba su voluntad, que realmente Él no era mi Salvador y mi Señor. Por ahí era un amuleto de la suerte, por ahí era el genio de la lámpara que si yo tenía una necesidad, necesitaba una ayuda, iba a pedirle, pero no era realmente el Salvador de mi alma, no era realmente el Señor de mi alma. Entonces, el día que recibí esa convicción de pecado, entonces tuve la convicción de que necesitaba un Salvador, que necesitaba un Salvador, y que es Jesucristo, el único Salvador, el único que puede perdonarnos los pecados, el único que murió, que hizo propiciación, el único que tuvo un sacrificio, que murió en nuestro lugar, es Jesucristo, y Él es Señor. Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Entonces, el día que entendí eso, fue el día que cambió mi vida. No significa que en la práctica fui perfecto ese día, pero sin duda que Dios comenzó una obra que agradezco, ¿verdad? Porque la fe realmente es un regalo de Dios, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Dios tuvo a bien, ¿verdad?, de derramar esa gracia, ese amor sobre mi vida y no dejarme simplemente en un cambio de iglesia, en ser una persona civilizada, un poco más moral quizás que los demás. Eso es lo que a mí me gusta compartir con los demás, ¿no? Me gusta preguntarle a una de las personas que profesan ser cristianas, ¿verdad? Realmente, ¿no? ¿Por qué Dios debería dejarlos entrar al cielo? ¿Por qué Dios los debería recibir en su gloria, ¿no? O sea, para saber qué es lo que hay detrás, ¿no?, de sus creencias, ¿sí? Y eso fue lo que Dios usó en mi vida. Sí, no, había obviado la parte ahí por los detalles, pero sí recuerdo perfectamente. Fue en un congreso cristiano que yo participé, y cuando estábamos ahí en el momento de la alabanza y demás, realmente no quiero sonar místico, pero tuve un encuentro con el Señor, ¿no? De donde realmente me puse a hablar con Él y pensar en Él, ¿verdad? Y me dio esta convicción de pecado, ¿verdad? Yo veía a las personas sirviendo en la alabanza y digo, ¿por qué no están en el mundo tocando, ¿verdad? Haciendo dinero, teniendo fama. Entonces yo en ese momento me dedicaba a lo artístico, era, aunque usted no lo crea, bailarín profesional, actor profesional. Me dedico a eso desde muy joven, me dediqué a eso desde muy joven, y ese era mi mundo, esa era mi pasión, eso era mi carrera, lo que estudiaba, era lo que me daba dinero, lo que me gustaba, ¿verdad? Y era lo que era mi vida, ¿no? Entonces Dios me confrontó, y ese día hubo un cambio de vida, un cambio de corazón, al cual le agradezco mucho al Señor. Primero, que es un gran privilegio servir a tiempo completo al Señor. Es un gran privilegio ser uno de los pastores de la iglesia local. Gracias a Dios no estoy solo en la iglesia local, somos 3 pastores, ¿verdad? Y también, como misionero, ¿verdad?, en la plantación de iglesias y llevando el evangelio a todos. Estoy en un contexto muy multicultural en Ciudad del Este, Paraguay, en la triple frontera, donde hay personas y comunidades de
de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones. Yo realmente amo vivir ahí, a mí me encanta vivir en Paraguay, pero específicamente en esta parte de Paraguay que es tan multicultural, tan internacional, donde se habla diferentes idiomas, se usan diferentes monedas y la gente te saluda en 3, 4 idiomas en una sola frase. Me parece un lugar único. Pero creo que el privilegio más grande es que tengo la posibilidad de compartir mi fe con personas que normalmente no escuchan el Evangelio, porque lamentablemente muchas iglesias, muchos cristianos no van a ellos, ¿verdad? Es como que muchas veces lamentablemente predicamos en nuestra zona de comodidad. Muchas veces no se predica el Evangelio, o sea, muchos cristianos lamentablemente nunca predican el Evangelio en su vida, pero aquellos que lo hacen se limitan a su zona de comodidad, a predicarle a aquellas personas que están cerca, que son fáciles, que tienen algunas creencias similares, o lo que es más común ahora es nos dedicamos a predicar el Evangelio a otros cristianos porque tenemos algunas diferencias doctrinales con ellos. Nosotros deberíamos de tener pasión realmente por el Evangelio de Jesucristo que salva pecadores, ¿verdad? Entonces deberíamos tener compasión por los perdidos, por los pecadores. Vivo en una ciudad donde hay muchas personas que profesan otra religión, donde tienen un concepto diferente de Jesús, y a mí me encanta poder hablar con ellos, ¿verdad? Hablarles del Jesús bíblico, hablarles de la palabra de Dios, hablarles del Evangelio y la esperanza que tengo. Porque mi motivación es yo los amo, yo amo a mis vecinos, amo a mis amigos, amo a las personas que me rodean. Yo quiero la paz de la ciudad. Pero la gran mayoría de ellos, porque no conocen a Cristo, no tienen esperanza. Yo les pregunto y ellos no tienen esperanza. Por eso muchas veces ellos no comparten el mensaje de su religión o lo que ellos creen, porque no tienen realmente una esperanza. No hay perdón de pecados total. No hay una convicción de que cuando mueran van a estar en el paraíso con Dios. Siempre están haciendo cosas y esas cosas nunca son suficientes. Nunca hay una convicción. Siempre es, bueno, espero que lo que he hecho sea suficiente, o espero que lo que hago bueno pueda cubrir lo que hago malo. Nosotros en el cristianismo, y creo que el cristianismo es la única religión, si me permiten esa palabra, la única fe, que tiene un perdón total, que tiene una esperanza total, ¿verdad? Y que hay libertad total. Entonces, yo tengo perdón total, yo sé que cuando muera voy a ir al cielo, no porque sea bueno, sino por lo que Cristo ha hecho en mí, porque por la fe lo he aceptado y creo, he puesto mi fe, mi confianza en que Jesucristo es el único camino, es la verdad, es la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Yo confío plenamente en que es la única provisión de Dios para el pecado, que Dios dio a su Hijo, Él quebrantó a su Hijo murió para que nosotros podamos llegar a Él. Dios trató a Jesucristo como si hubiera cometido todos mis pecados y Él me trata a mí como si yo hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo. Eso es gracia, es amor, es misericordia. Entonces tengo perdón total. Mis pecados son completamente perdonados, pasados, presentes y futuros. Lo cual eso me motiva y me ayuda a buscar la santidad. No voy a usar eso como excusa de decir, bueno, ahora puedo hacer cualquier cosa porque estoy perdonado. No, todo lo contrario. Porque estoy perdonado es que ahora tengo la motivación de poder vivir una vida que agrade a aquel que dio su vida por mí. Pero al tener perdón total, tengo una esperanza total. Porque yo sé que voy al cielo, yo sé que voy a estar con Él. Mi esperanza es que un día lo voy a ver cara a cara, que voy a estar en su presencia para siempre, sin dolor, sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte, sin tentación, junto a todo su pueblo, a todas las personas que han puesto su fe en Él, que han amado al Salvador. Entonces esa esperanza es increíble, es única. No tener miedo a la muerte, saber que estás acá por un propósito. Nuestro corazón fue hecho con eternidad y solo lo eterno lo puede saciar, y el único que es eterno y terrenal es Jesucristo. Entonces tener la posibilidad de adorar, no a un ídolo, pero adorar al único que puede satisfacer nuestra alma, eso es increíble, eso es gozo, eso es alegría. Entonces tengo un perdón total, tengo una esperanza total y tengo libertad total, porque yo no tengo que andar haciendo cosas para ganar el favor de Dios, no tengo que hacer cosas para impresionar a Dios, no tengo que hacer cosas para impresionar a nadie. Tengo libertad. Ahora, hay cosas que me conviene hacerlas y cosas que no. Hay cosas que son buenas hacerle y cosas que no. Hay cosas que tienen consecuencias negativas y cosas que tienen consecuencias
positivas. Entonces yo obviamente quiero hacer lo que Dios manda que haga, lo que agrada a Dios, ¿verdad? Porque en última instancia es bueno para mí también. Entonces no solo le da gloria a Él, pero también es beneficioso para mí. Pero tengo libertad para hacerla. Ya no estoy, ¿verdad?, como en esclavitud de lo malo, ni tampoco en esclavitud de una religión que tengo que hacer cosas para ver si Dios se levanta bien y me perdona. Eso es cristianismo bíblico puro, eso es la exclusividad del cristianismo. Un perdón total, una libertad total y una esperanza total. Y eso es lo que a mí me gusta compartir con las personas, especialmente, bueno, no cristianos obviamente, pero especialmente las personas que profesan otra religión. Me encanta, yo tengo gozo de compartir con ellos. Yo los amo de verdad, a mí me gusta compartir con ellos. Yo quiero que ellos tengan el gozo y la esperanza y la paz que tengo. Porque esa paz y ese gozo y esa esperanza que tengo no nacen de mí. Otra vez, no es porque yo sea bueno, porque yo sea crack o porque... No, es porque un día Dios tuvo a bien derramar su misericordia, su gracia, me convenció de pecado, abrió mis ojos, me permitió ver cuán glorioso es Jesucristo, que no es solo un maestro, no es solo un mártir que murió por sus ideales, no es solamente un filósofo, no es un buen maestro, Él es Dios hecho hombre. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces el día que yo pude ver la gloria de Cristo, porque Dios puso luz en mi corazón, entonces ese día mi vida cambió. ¿Cómo no voy a compartir eso con los demás? Yo sería súper egoísta si no comparto eso con los demás. ¿Por qué a veces las personas de las otras religiones no comparten su mensaje? Porque muchas veces no tienen un mensaje de esperanza. Entonces, si vamos a compartir religiones, cada uno tiene su religión. Pero cuando vos tenés una esperanza de verdad, entonces ese mensaje es digno de ser compartido. Y espero realmente que las personas a mi alrededor o con las que tengo la oportunidad de conversar puedan entregar sus vidas a Cristo, que puedan amar al Salvador, ¿verdad? Y que puedan tener la esperanza que tengo yo. Es un privilegio servir en un lugar tan multicultural. Y bueno, espero que la gente pueda venir a conocer este hermoso lugar. ¿Qué le advertiría? Bueno, precisamente eso. Le advertiría que va a sufrir, que no todo es color de rosa, que lo van a engañar, que lo van a abandonar las personas a veces más queridas, que no es fácil, que tiene que tener los ojos fijos en Cristo. Le diría que tiene que luchar consigo mismo, que el hecho de que vos tengas un título, que te llamen pastor o que te llamen misionero o X, eso no te santifica, que vos tenés que luchar por la santificación, que tenés que luchar para estar en la palabra, que no siempre va a tener ganas y ánimo, ya sea de predicar, de leer la palabra o de orar, pero que Cristo es digno, que Cristo es fiel, que vale la pena luchar, por la santidad, que vale la pena servir al Señor, que es un gran privilegio que Dios nos ha dado, que Dios no nos necesita, pero que Él nos ha permitido ser parte de su obra. Y le animaría a que dé el primer paso. Si tiene ese deseo, buena cosa es anhelar obispado, dice la palabra, entonces que dé el primer paso, cualquiera que sea. Ese primer paso probablemente sea hablar con tu pastor, y después que dé el siguiente paso, ¿no? Entonces quizás el siguiente paso es capacitarse, es estudiar, quizás es empezar a servir más seriamente en la iglesia, quizás es pagar unas deudas que tenés que te pueden después complicar. ¿Se entiende? Tenés que limpiar el camino, ¿no? Pero que dé el primer paso y después el segundo, ¿no? Si Dios nos mostrara todo lo que sería nuestro ministerio, lo que va a ser quizás dentro de 20 años, si Dios nos da vida, nos asustaríamos, no lo entenderíamos. Imagínate, yo empecé a servir al Señor a tiempo completo a los 21 años. Siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, yo a ese Alex no lo elegiría para nada, pero Dios en su misericordia me permitió empezar a servirlo muy joven. Y si yo hubiera visto todo lo que iba a pasar, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hubiera sido una locura, ¿no? Entonces da el primer paso, da un paso a la vez, ¿sí? Pero dalo junto a tu iglesia local, dalo junto a tus pastores, dalo con capacitación, ¿verdad? Que no sea algo emocional simplemente,
que sea algo serio, porque es un privilegio servir al Señor, es un gran privilegio. Y lo animaría a que sirva al Señor, claro que sí, que lo animaría a que sea como pastor, como misionero, ¿verdad? O si es una hermana también con los ministerios en los cuales podría servir, ¿no? Pero que sirva al Señor con pasión. Bueno, si el concepto de misionero, si lo tomamos técnicamente, creo que no todos tienen que ir a otra cultura, a otro idioma, a otro lugar, a plantar iglesias bíblicas, pero sí creo que todos los cristianos deben involucrarse en la obra misionera. Entonces quizás no vas a ir, pero sí debes de involucrarte de una u otra forma. Todos podemos orar por los pueblos no alcanzados y por los misioneros sirviendo y por más misioneros. Creo que podemos ofrendar y apoyar a algunas personas más que otras porque Dios las ha prosperado y porque tienen esa posibilidad, pero creo que todos podemos de una u otra forma apoyar a un joven que se quiere capacitar para ir al seminario, a un joven que quiere hacer un viaje misionero exploratorio para luego ir a servir, a una persona que está en el campo misionero, ¿verdad? Sirviendo para que se pueda dedicar a tiempo completo y no tenga que preocuparse por su sustento. Entonces creo que podemos orar, podemos enviar dinero, podemos entrenar, podemos movilizar, podemos involucrarnos de diferentes formas, pero no es opcional. Involucrarse en misiones no es opcional. La Gran Comisión es para todos. Ahora, lo que a mí no me gusta es cuando vienen a los jóvenes, pongo jóvenes o personas en general, ¿no? Les hablo de la necesidad de misiones, de misioneros, y te dicen, bueno, si Dios me llama, voy. A mí Dios no me ha llamado, pero si me llama, voy. Siempre les digo lo mismo, Dios no te va a llamar. Con esa actitud, andá a jugar al PlayStation, no te va a llamar nada. Ahora, si vos me decís con lágrimas en los ojos que estás evangelizando y compartiendo el evangelio a todo el mundo, y que estás orando por las etnias no alcanzadas, y que estás orando por los pueblos sin Biblia, y que estás buscando información, y que estás movilizando a otros, y que estás triste porque Dios no te ha llamado, entonces yo te voy a creer. Pero decímelo con tristeza. No me lo digas con liviandad, casi como, espero que Dios no me llame. No, tranquilo, anda. Sigue jugando seguí con el celular, que Dios no te va a llamar a ningún lado. Ahora, cuando vos estás serio, cuando vos sos serio respecto al evangelio, a la iglesia, a la obra, a la gran comisión que Dios nos ha dado, entonces te vas a involucrar de una u otra forma. Yo espero que Dios te dé la posibilidad de ir hasta lo último en la tierra, de ir a un lugar donde no hay Biblia, no hay iglesia, no hay misionero. Me encantaría. Pero mientras tanto, ¿verdad? Que puedas involucrarte de una u otra forma. Misiones no es opcional. Yo creo que la teología reformada enciende la pasión, porque cuando entendés las doctrinas de la gracia, cuando entendés la doctrina bíblica, la gracia de Dios es más gracia. El amor de Dios es más amor. La misericordia de Dios es más misericordia. No tenemos una visión limitada de Dios, sino al contrario, tenemos una visión muy, muy alta de Dios. Dios es soberano y esa soberanía incluye todos los aspectos de la vida, ¿sí? Yo crecí escuchando que Dios es un caballero que va a respetar tu decisión, ¿verdad? Que Él no se va a meter en tu vida, ¿verdad? Entonces Él está como desesperado por vos y Él quiere, Él te anhela, pero Él no va a hacer nada para quebrantar tu voluntad. Simplemente Él está esperando. Y la verdad que esa no es la visión que encontramos de Dios en la Biblia. No es la visión que encontramos de Jesús, ¿sí? Dios es un Dios soberano que tiene un evangelio tan glorioso, ¿sí? Que Él salva a quien quiere, pero no anula nuestra responsabilidad humana. Y eso es lo que muchos a veces, y entiendo que muchas personas van a un extremo quizás dentro de la teología reformada y no predican esta parte. No, Dios jamás anula la responsabilidad humana. La Biblia está llena de mandamientos donde le dice al hombre arrepentite, donde le dice cree, donde le dice obedece la verdad. Entonces eso es responsabilidad humana. Pero por otro lado, la Biblia también enseña la total depravación del ser humano. Eso significa que nosotros estamos, que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces sí tenemos la posibilidad de razonar, sí tenemos la posibilidad
de creer, sí tenemos la posibilidad de tomar decisiones, pero todo eso es esclavo del pecado. Entonces el problema es que nosotros no deseamos a Dios, que nosotros no amamos a Dios, que nosotros no queremos saber nada de Dios. Lo que nosotros queremos son los beneficios de Dios, queremos la salvación de Dios, queremos la paz, el amor, ¿verdad? Todo lo bueno que Dios podría ofrecernos, pero en realidad nosotros no queremos a la persona de Dios. Y si pudiéramos tener todos los beneficios de Dios sin Dios, nosotros escupiríamos a Dios en la cara. Perdón por la expresión tan gráfica, pero eso es el ser humano, esa es la depravación total. Entonces, cuando vos ves en las Escrituras que hay un problema, que no hay nadie que busque a Dios, que no hay nadie que entienda a Dios, que no hay nadie que ame a Dios, que no hay nadie bueno, que no hay nadie justo, que nosotros no anhelamos, no deseamos, entonces nuestra salvación tiene que ser externa, tiene que haber una intervención divina, algo de afuera que pueda cambiar nuestro corazón. Entonces, cuando Dios cambia nuestro corazón, nosotros voluntariamente, porque Él no nos obliga, voluntariamente vamos a Él. Anteriormente mencionaba en 2 Corintios, cuando dice que nosotros estamos cegados por Satanás, estamos con el entendimiento entenebrecido, y Él nos da luz, ilumina nuestro corazón, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver la gloria de Cristo. Entonces, obviamente, cuando vos ves a Cristo y ves cuán glorioso es, que no es solamente una filosofía, no es solamente un maestro, no es solamente un ideal, es hermoso, es glorioso. Entonces nosotros voluntariamente vamos a Él. Entonces esto va de la mano. Veo la necesidad que tengo de un Salvador porque veo mi pecado. Tengo una convicción de pecado. Entonces después veo cuán glorioso es este Salvador y cómo no ir a Él si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cómo no ir a Él? Entonces la teología reformada me sacó de la superficialidad, me sacó del decisionismo. Yo, lamentablemente, a mí me da vergüenza. Yo he ofendido al Señor en muchas formas, obviamente. Pero a mí me avergüenza mucho más a veces haber engañado a personas donde les decía, ¿crees en Jesús? Sí, decían. ¿Querés ir al cielo? Sí. Bueno, entonces repetiste oración conmigo. Repetiste oración conmigo y después que la repetía, Señor, te pido perdón, y venía a mi vida y cambiaba mi corazón. Le preguntaba, ¿lo hiciste de corazón? Sí. Ok, sos salvo. Entonces, eso creo, ese tipo de teología, ese tipo de evangelismo, ese decisionismo creo que ha llevado a más gente al infierno o gente a vivir engañada que muchas otras mentiras. Entonces, a mí me avergüenza que por mucho tiempo lo hice así, gracias a Dios hace muchos años. Pero la teología reformada llegó no solamente por intelectualismo, no es solamente por leer libros antiguos, gruesos, o no es por simplemente citar en Facebook frases de algunas personas de algunos, no sé, predicadores que no hacen chistes y hablan más duro. No, eso no es teología reformada. La teología reformada es tener una visión alta de Dios, una visión correcta de Dios, una visión correcta del ser humano. Es ver cuán glorioso es el Evangelio, que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y después, obviamente, de la mano con la teología reformada vienen otros aspectos, ¿no? de lo que es una sana eclesiología, una sana teología, ¿verdad? Una sana doctrina, pero no, al contrario, no apaga la pasión por el evangelismo, al contrario. Es más, nosotros podríamos ver los padres de las misiones modernas eran todos, no quiero usar la palabra controversial, pero todos creían en las doctrinas de la gracia. Los reformadores creían en las doctrinas de la gracia. Los mayores referentes, los predicadores, evangelistas, todos creían en las doctrinas de la gracia. Entonces, las doctrinas de la gracia nunca apagaron la pasión evangelística, por el contrario. Creo que han encendido una pasión por compartir a este Dios tan glorioso, tan soberano, tan hermoso, tan lleno de gracia, y a este Jesucristo, ¿verdad? Este Señor excelso, maravilloso, que cambió nuestra vida. ¿Cómo no compartirlo? Mira, yo creo que lo más difícil del ministerio, porque no te preparan, algunas veces se escucha, pero no hay una materia en el seminario, es lidiar con el sufrimiento,
que producen a veces las personas. Es lidiar con la traición, es lidiar con el abandono, es lidiar con personas conflictivas, problemáticas, con aquellos que eran tus amigos, tus hermanos, tus compañeros de ministerios y después se vuelven como tus enemigos, ¿no? Y alguien por ahí muy romántico diría, no, un cristiano no debería tener enemigos, ¿no? Hay que reconocer que tenemos enemigos, ¿verdad? Que hay una enemistad, no son amigos. No significa que los odien, no significa que no sean cristianos, ¿verdad? Pero hay una enemistad, hay un conflicto y hasta que no se reconcilia, sigue estando esa enemistad. ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? Tenemos que amarlos y si necesitan, si tienen sed, debemos de darle un vaso de agua y si tienen hambre, tenemos que darle un plato de comida y si tienen frío, tenemos que darle un abrigo, pero tenemos que reconocer que hay una enemistad. Y nadie te prepara para eso en el ministerio. Uno a veces llega con ese idealismo, ¿verdad?, que todo va a ser color de rosas, ¿no? Y bueno, puede haber persecución, pero es de los no cristianos, puede haber desafíos, pero bueno, es parte de esta sociedad. Pero aquellas personas que uno a veces, por la gracia de Dios, uno tiene la posibilidad de ayudar, de enseñar, de pasar tiempo y se vuelven personas muy queridas, amadas, y después de un día para el otro, hay un conflicto, hay un problema, te abandonan, hay un engaño. Eso es realmente muy doloroso, es muy doloroso y siempre digo que uno tiene que ser como la tortuga, ¿no? Tiene que ser duro por fuera, ¿no? Como el caparazón, ¿verdad? Para aguantar los golpes de esta vida, especialmente hablando en el contexto del ministerio, pero tiene que ser blando por dentro, ¿verdad? Para no endurecerse, ¿no? Y no dejar que estas circunstancias externas en el ministerio te endurezcan, ¿no? Si queremos ser un poco más bíblicos, podríamos decir tenemos que tener la armadura de Dios, ¿sí? Tenemos que depender de Él, ¿verdad? Practicar los frutos del Espíritu y estar aferrados a Él, ¿no? A Jesús lo traicionaron, a Jesús lo abandonaron, a Pablo también. Referentes, a personas, pastores que amamos, que son referentes nuestros, los critican. ¿Cómo no van a criticar a mí? ¿Cómo no me van a engañar a mí? ¿Cómo no me van a...? Entonces, y sin ponernos en plan de víctima, ¿no? Nosotros también lamentablemente podemos haber fallado quizás a otra persona, ¿no? Pero son cosas en el ministerio que uno no está preparado o no lo tiene tan en cuenta, pero pasa y desgasta. Y cuando uno lleva 20 años en el ministerio o va pasando el tiempo, se sienten los golpes, ¿verdad? Muchas veces los pastores tendemos a contar las ganadas, ¿no? Entonces, contás las iglesias que plantaste o aquellas personas que se convirtieron, pero no por mal, pero uno a veces deja de lado, ¿verdad? Un montón de fracasos que son parte también de nuestra vida, ¿verdad? Aquellas iglesias que no prosperaron, que no se pudieron plantar, aquellas personas que rechazaron el evangelio, aquellas consejerías que no funcionaron, o aquellos hermanos que se fueron. O sea, hay un montón de aspectos, por así decirlo, negativos en el evangelio, que es parte de la vida, porque Dios nunca nos prometió que todo nos iba a ir bien y que Dios iba a prosperar cada aspecto de nuestro ministerio. Pero uno tiene que saber eso, que hay sufrimiento en el ministerio, y es un sufrimiento real, y quizás hay algunas personas que el sufrimiento más agudo que van a tener en su vida es el del ministerio. Es por personas amadas, que un día fueron amadas, ¿no? en el ministerio. Entonces, hay que poner los ojos en Jesús y aferrarnos a Él, a su palabra, ¿verdad? Rodearnos de las personas correctas. No estar solo en el ministerio, estar con un equipo, ¿verdad? De personas con las cuales puedes confiar y que te ayuden a llevar este tipo de cargas. Filipenses 1:29, que dice que Dios no solo nos dio el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Romanos 8:18, que dice que los sufrimientos actuales no se comparan en nada con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Todo Apocalipsis, que no es un libro tanto de discusión escatológica como a veces la gente lo quiere hacer ver, sino que es un libro de ánimo para una iglesia perseguida, para la iglesia perseguida. Tenemos muchos pasajes ahí donde habla, ¿no? que Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Y que Dios está atento. Y obviamente esto se da en un contexto de mártires, de persecución. No quiero tomar esa palabra a la ligera, no estoy diciendo que nosotros en este contexto, hoy en día en Latinoamérica, estamos
haciendo persecución, hay hermanos que hoy en día están en la cárcel, están recibiendo torturas o los están matando, o a sus seres queridos. Entonces quiero ser respetuoso, pero hablábamos del ministerio y del sufrimiento que produce a veces seguir a Cristo o hacer las cosas correctamente o estar sirviéndolo. Entonces hay pasajes que nos dan ánimo, ¿verdad? Nosotros vamos cosechando con lágrimas, ¿verdad? Pero Dios va bendiciendo su palabra, ¿no? Y el Señor está con nosotros y el Señor es bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí.